que Marisa nos represente. Nos deja su saludo, su acompañamiento y su abrazo, especialmente, como decíamos, a la familia Reimer. Ahora sí se encuentra entonces las siguientes autoridades. Señor Administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta. Familia Reimer. Señora Presidenta del Consejo Deliberante, profesora Margarita Trejo. Concejales. Señora Presidenta del Consejo Escolar, profesora Sandra Cardoso. Consejeros escolares, funcionarios municipales, movimientos sociales. La artista plástica Francisca Ver, que fue la creadora de esta escultura. Vamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Agradecemos también la presencia de la Federación de Centros Tradicionalistas de la provincia de Buenos Aires, que van a estar desarrollando este fin de semana la actividad de Tiempo de Gauchos. Hoy estamos acá realizando un obligado ejercicio de la memoria. Esa memoria que, como dice el gran León Gieco, es un refugio de la vida y es un refugio de la historia, de nuestra historia, como argentinos y argentinas, y especialmente de la historia de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, que dieron la vida por nuestra libertad. Hoy siempre. Ahora. Siempre. Ahora. Siempre. Hoy se cumplen 47 años del inicio de la dictadura cívico-militar que impuso el terrorismo de Estado de forma sistemática en nuestro país. 47 años de ese manto de horror que nos cubrió como sociedad en el periodo más oscuro de nuestra historia. Y este año lo hacemos en un contexto particular, porque se cumplen nada menos que 40 años de la recuperación de esa democracia que le costó a nuestro país tanto dolor y tanta sangre. El paso del tiempo nos obliga a redoblar el esfuerzo, a mantener viva esta memoria, sobre todo ante las nuevas generaciones.
Una pedagogía de la memoria que nos impida olvidar que hubo quienes fueron capaces de instalar un proyecto a partir de un plan sistemático de asesinatos, secuestros, torturas. Y ese proyecto fue político, pero también y sobre todo económico, con un objetivo claro, el de destruir la industria nacional, disminuir la participación de los trabajadores y trabajadoras e implementar un régimen liberal. Y fue una dictadura militar ejecutada por un sector de las Fuerzas Armadas que contó con la complicidad de una parte de la sociedad civil. Hoy estamos acá, ejerciendo la memoria, honrando a nuestros 30.000 y en especial a nuestro querido compañero Esteban Reimer, reivindicando a quienes entregaron sus vidas por las nuestras. Y recordando que parte de ese horror no terminó, porque todavía restan recuperar más de 300 nietos. Por ellos y por una democracia plena, sin mentiras, sin poderes dominantes, sin proscripciones, es que seguimos luchando todos los días. Invitamos a las autoridades presentes a realizar la colocación de la ofrenda floral. En primer lugar, vamos a escuchar la palabra de la concejala, compañera Malena Reimer. Buen día a todos y a todas. Bueno, sé que de Gustavo vamos a escuchar claridad política, histórica, contextual, con ese análisis que siempre hace y nos queda como referencia, que estamos también acompañados por nuestra compañera Marisa y que de ella recibimos, tenemos inspiración, llenarnos de inspiración militante, de amor y de luz. Mamucha, no sé si vas a hablar, de todas maneras tu sola presencia es testimonio de lucha, de coraje, de historia y de mucho inagotable amor. Así que elijo solo y simplemente con mis palabras compartir una vivencia. Y es que cada año, desde que tengo uso de razón, la Plaza de Mayo, esa plaza del pueblo, de las madres, de las abuelas, de los hijos, de las hijas, de los nietos, de las nietas, de los familiares, era el lugar y el momento donde yo buscaba estar a corazón abierto, mirándome con el que tenía al lado, con la que tenía al lado, sintiéndome en un abrazo conjunto de convicción, de lucha, y así fortalecerme para seguir. Tengo que contarles que hoy ese lugar es otro, y ese lugar es acá, queridos compañeros y compañeras. Ese lugar es acá, en este símbolo de la resistencia, rodeado con cada uno y cada una de ustedes, porque son mi orgullo de militancia, son mi orgullo de trabajo, y es lo que me fortalece, son mi fuerza y son mi inspiración. Este año, como en pocas oportunidades, es un año en el que vivimos prácticas similares a las del pasado, de persecución, de pretender amedrentarnos, de llevarse puesta la democracia al pueblo, que sufre en carne propia nuestra querida Cristina. Entonces yo les pido, con toda humildad, compañeros y compañeras, como hija de Esteban Reimer, como también compañera de los 30.000 y las 30.000, que sigamos militando, que sigamos trabajando, que nos encolumnemos con fuerza, con amor, que golpeemos cada puerta, que caminemos cada calle. Necesitamos hacerlo este año en particular, porque lo llevamos a esa alegría, esa convicción, ese amor en nuestro ADN. Así lo sabemos hacer, es nuestro mandato. Y
es la forma de construir la verdadera victoria, que es vivir una democracia plena y hacer feliz a nuestro pueblo. Muchas gracias, los abrazo, las abrazo siempre en mi corazón. Muchas gracias. A continuación nos dirige la palabra el señor Administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta. Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos, a los compañeros, a las compañeras, a las vecinas, a los vecinos, que hoy nos convocamos acá una vez más desde hace algunos años para rendir homenaje a aquellos que no están, a aquellos que fueron desaparecidos, secuestrados, torturados en el marco de una de las etapas más negras y más dolorosas de nuestra historia. Y saber claramente en el primer análisis que lo hacemos como comunidad, que nos reconocemos como comunidad, y que más allá de ser un día en el cual rendimos homenajes en distintos lugares, y acá voy a hacer una salvedad. Hoy usualmente la movilización en la ciudad de Buenos Aires comienza entre la 1 y las 3 de la tarde. Hoy hay un grupo de compañeros que marchan a partir de las 8:30 de la mañana desde las puertas de la ESMA, ahí donde gobernaba la muerte y reinaba el horror, para ejercitar y reflexionar esa memoria. Y a Marisa le avisaron ayer a la noche, y a las 7:30 de la mañana salió para allá, para la ESMA, no sin antes dejarles un saludo y un abrazo grande para todos los compañeros que hoy nos convocamos acá a pensar, a charlar, a reflexionar un poco. Decimos que por ahí esa parte de nuestra historia, de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, secuestrados, torturados, robados, es la consecuencia de aquellos que, bajo diversas excusas, vinieron a imponer claramente un modelo político, cultural, económico, y que para imponer ese modelo que hiciera que dejáramos de reconocernos como comunidad y como sociedad en construcción, había que implementar un régimen de terror. Y ese régimen de terror fue llevado adelante por personeros. A veces pasa también en la lista de la política, quienes ponen los nombres no son todos los que están detrás de las decisiones que se toman. Y el brazo ejecutor de esa decisión, de una parte del poder judicial, de una parte del poder político, de gran parte del poder económico concentrado, fue llevado adelante por la Junta Militar y trajo como consecuencia un camino de 8 años en la cual el pueblo fue despojado, el pueblo en nuestras comunidades, esa Argentina igualitaria que habíamos vivido todos, en el cual más allá de avances, retrocesos, proscripciones y persecuciones, nunca había llegado tan hondo el horror, pero había que disciplinar a ese pueblo y para eso era necesario instaurar un modelo de terror. Era necesario que todos aquellos
y aquellas como Esteban y otros miles y otras miles de compañeras desaparecieran. Y eso fue la consecuencia, era lo que necesitaban para que nos encerremos hacia adentro, no discutamos ciertas cosas, no tensionemos ciertas decisiones del poder y poder imponer a sangre y fuego las consecuencias y la realidad de ese modelo, que está lejos de ser derrotado, que sigue dando pelea, porque el poder real siempre da pelea. Tiene los medios, tienen los tribunales, en algunos casos tienen los jueces federales, para que a través de otros métodos poder moldear un modelo de sociedad en la cual unos pocos estén muy bien y sean los dueños de las decisiones y otros muchos millones se queden afuera. Esto fue lo que se implementó el 24 de marzo de 1976. Esto fue lo que resistieron miles de compañeras y de compañeros, como Esteban, que formaba parte de la comisión interna de Mercedes-Benz Argentina, y que su secuestro, al igual que el de otros compañeros, contó con la complicidad de ese poder económico refugiado en Mercedes-Benz Argentina, en Ford Argentina, en Peugeot Argentina, en IBM, en Techin, en Ledesma, en un montón de empresas que entregaron vilmente a aquellos trabajadores y a aquellas trabajadoras que habían servido de plataforma para la restauración democrática que soñaba el pueblo argentino, en la vigencia de las instituciones y la restitución de sus derechos, con la vuelta después de 18 años de Perón. Por supuesto, también como movimiento político nos atravesaron debates. A nosotros y al radicalismo también. Hubo, y siempre lo repetimos con Maruca, a veces en conversaciones telefónicas, 1.200 afiliados al peronismo que fueron intendentes de la dictadura militar, que fueron mini dictadores en la supresión de sus derechos en cada una de sus comunidades. Y hubo 1.800 dirigentes radicales que fueron voceros y personeros en cada una de sus comunidades bajo cualquier excusa del gobierno militar. Y después de mucho tiempo y de mucho dolor vino la restauración democrática, y ahí se dio otra vez esa disputa política entre el peronismo y en ese momento entre Raúl Alfonsín, digamos, con un mensaje muy claro de restauración de derechos, pero también de justicia, con una denuncia ante la comunidad nacional de un pacto entre sectores del peronismo y los militares para consagrar las leyes de impunidad que habían autosancionado los militares. Y bueno, las elecciones las ganó Alfonsín, y este país tan golpeado por la muerte, el dolor y un modelo económico que tenía consecuencias terribles en nuestra población, pudo juzgar a las juntas militares. Y eso es un valor que todos tenemos que destacar y cuidar como sociedad. Y después el pacto democrático, la construcción de un pacto de acuerdos democráticos mínimos que garantizaban que la violencia no iba a ser nunca más la forma de dirimir nuestras diferencias políticas. Bueno, tenemos que pensarlo especialmente porque la mayoría de nosotros asistimos en directo
a un intento de magnicidio contra la ex presidenta de la Nación, hoy vicepresidenta, referente de los sectores populares, sin que todavía haya una investigación que nos muestre a los responsables reales, no al brazo ejecutor, que podía ser, digamos, tal cual califican los medios, ese grupo denominado los copitos, sino al poder económico y al poder político que posibilitó que pasara eso, y además posibilitó y sigue posibilitando que hasta hoy no esté claro qué es lo que pasó. Lo vimos todo y también debemos reflexionar sobre los cientos, miles de copitos que tenemos en cada una de nuestras comunidades, que todos los días construyen violencia verbal y violencia simbólica, porque la violencia real nunca surge de manera espontánea en términos de la política. Primero es necesario construir un discurso de odio, después mostrar acciones de odio con mucho simbolismo que puedan ser naturalizadas y absorbidas por la sociedad. Y después de eso, recién pasa lo que nos sucedió a nosotros con nuestra vicepresidenta. Tampoco el modelo económico que implementó la dictadura militar está derrotado. En la alternancia democrática todavía, desgraciadamente, goza de buena salud. Nosotros tuvimos una crisis política muy fuerte en el año 2001, como consecuencia que dos partidos populares de integración con historia en este país, como el radicalismo y el peronismo, traicionaban su propia construcción, su propia historia, su propia identidad, sus propios ideales, y generaban en la Argentina la mayor secuela de exclusión y de pobreza en la cual hasta ese momento haya tenido memoria la democracia. Bueno, existen dentro de los partidos populares esa tensión. Hoy vemos referentes que se autodenominan peronistas levantando el discurso del odio y de exclusión. Y también vemos referentes del radicalismo haciendo un seguidismo servil de lo peor de los intereses económicos concentrados. Por eso, como decía Malena, y como repite usualmente Maruca, esto es un día a día, esto es una construcción que no debe detenerse. Esa construcción tiene dolores, a veces tiene miedo, a veces tiene acciones heroicas, a veces tiene avances, a veces tiene retrocesos, pero el tema es que siempre tengamos en claro cuál es el rumbo que queremos construir y que queremos seguir. Si nosotros, los vecinos, las vecinas, aquellos que se identifican como peronistas radicales, los compañeros de los movimientos sociales, sienten que queremos construir una Argentina para todos, o si solo nos vamos a entregar dócilmente a un modelo que pregona la construcción de una Argentina para pocos. Por eso el dilema, la tensión de la historia todavía sigue vigente y hay un largo camino para recorrer y poder rescatar y consolidar los valores y las ideas de nuestros 30.000 compañeros detenidos
desaparecidos. Me parece que ese es el eje del presente y el eje del futuro. Que esto no se convierta en un acto simbólico en el cual vengamos a rendir homenaje sin que ese homenaje sea sincero y entendamos profundamente el valor y el sentido de lo que queremos discutir y el valor y el sentido del concepto de patria, de una patria para todos, de reconstruir el imaginario y el debate que nos permita a todos como sociedad vivir mejor. Y en esta alternancia democrática todos sabemos lo que sucede cuando hay una regresión. Argentina fue, durante los 4 años del gobierno anterior, el país que se endeudó más rápidamente y por mayor monto. Y hoy todos, cada uno de nosotros, nuestro espacio político, nuestras vecinas, nuestros vecinos, nuestros jubilados, nuestros estudiantes, nuestros trabajadores, nuestros movimientos sociales están viviendo las consecuencias de eso que todos los días los medios se invisibilizan. Siempre el poder intenta disciplinar y consolidar un modelo para pocos. Y este debate está más vigente que nunca. Y es el debate que viene desde el fondo de la historia en Argentina y en toda la patria grande. Y me parece que es importante rescatar esas cuestiones y entender que la historia siempre es eso, historia, es una película, no podemos analizar nunca ningún hecho como si fuera un hecho aislado. Y esto tiene una vigencia, pero tiene en la conformación de lo que era el virreinato del Río de la Plata, el primer grito de libertad, la primera junta, los caudillos federales, la generación del 80, el surgimiento del radicalismo como lucha contra el régimen, el fraude electoral, las elecciones libres, la aparición del peronismo, la proscripción de 18 años, la vuelta al poder, nuestras tensiones irresueltas. Ustedes recuerden que el golpe militar que inició la dictadura más feroz se dio el 24 de marzo de 1976. Faltaban menos de 8 meses para que tuviéramos elecciones. Y se hizo con el amparo del poder económico y de Estados Unidos en toda Latinoamérica. Primero fue Chile, después fue Uruguay con un formato muy especial, eso que no se terminó de definir y que, digamos, se canceló el Congreso, pero siguió gobernando un presidente que había sido elegido, pero se plasmó como matriz en toda Latinoamérica. Y las consecuencias, solo podemos decir, las consecuencias en números de ese gobierno que se inició en el año 1976, de esa dictadura asesina. Pero lo peor es que en todas las consecuencias nos vamos a quedar cortos, que hoy siguen vigentes esas consecuencias y que tenemos que tomar conciencia para que, además de venir orgullosamente a rendir homenaje, a recordar a Esteban y a los 30.000 y a las 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, cada vez que nos encontramos también sea un acto de reafirmación de los valores que a ellos los llevaron a exponerse, a ser secuestrados y a ser asesinados. Yo agradezco a todos los que nos están acompañando y rescato especialmente el compromiso de la Federación de Centros Tradicionalistas de la provincia de Buenos Aires, que dijo: nosotros queremos estar. Bueno, son
herederos de lo mejor de nuestra historia, de los caudillos federales, de las luchas, de las primeras luchas montoneras, y reivindican esa historia. No reivindican la otra historia de aquellos que se quedaron con la tierra y con los recursos y que trataron de moldear una sociedad a sangre y fuego primerizada en que solamente viva bien un sector de la población. Yo quería leerles algo que me alcanzaron el jueves. La dictadura militar duró 2.818 días. Hubo 4 dictadores que fueron presidentes: Videla, Viola, Galtieri y Vignone. Pasaron 2 mundiales, 2 Juegos Olímpicos y 3 papas. Cerraron 30.000 fábricas. Abrieron 350 centros clandestinos de detención, de tortura y de muerte en todo el país. La deuda externa se multiplicó por 6. La inflación acumulada del año 1976 al año 1983 fue del 517%. Mientras el Mundial de Fútbol, que costó 500 millones de dólares, se desarrollaban, desaparecieron 69 compañeras y compañeros. Se prohibieron más de 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros. Desde, miraba Tayamila y miraba al compañero que tenía una remera con la cara del turco, desde Samba de la Esperanza hasta la milonga del fusilado. Se persiguieron actores, actrices y trabajadores del arte en todas sus disciplinas. Muchos fueron secuestrados y asesinados. Gobernaba la muerte, no había Estado de Derecho. Más de 600 libros fueron prohibidos, entre ellos muchos infantiles. Se persiguió a autores y periodistas. Muchos fueron secuestrados, torturados y asesinados. Se prohibieron más de 200 películas extranjeras y 130 argentinas. Se cortaron o censuraron partes a cientos más. Inclusive se llegaron a pasar en Argentina y en Latinoamérica películas que tenían cortado el final. Aumentó la pobreza en 8 años del 4,4% al 39%. Se enviaron 14.000 jóvenes, hermanos y soldados a Malvinas. Murieron 649 soldados y se suicidaron más de 350 veteranos en los 2 primeros años. Hoy el suicidio de excombatientes, consecuencia de la guerra de Malvinas, ya es superior a los que cayeron durante el combate. La guerra costó 5.000 millones de dólares. La dictadura disolvió el Congreso, prohibió toda actividad sindical y canceló los partidos políticos. Se secuestró, torturó y desapareció a más de 30.000 personas. 9.000 casos fueron denunciados ante la CONADEP. 490 argentinos y argentinas nacieron en cautiverio durante la dictadura militar. Solo 140 recuperaron su identidad. Las abuelas los siguen buscando. Se robaron propiedades, casas, campos, autos, en muchos casos antes de hacerlos desaparecer y asesinarlos. Violaron y torturaron constantemente. Hicieron fosas comunes, arrojaron desde aviones
a mujeres y hombres al mar, vivos. Asesinaron a adolescentes que luchaban por un boleto estudiantil o por reivindicaciones gremiales. Los represores en el presente mueren sin decir la verdad acerca del destino de los desaparecidos. Se calcula que más de 500.000 argentinos se exiliaron en el exterior forzosa o voluntariamente. El primer Estado en reconocer al dictador Videla como presidente fue Estados Unidos, país que apoyó dictadura e intervino en todos los conflictos internos del Cono Sur durante toda la década del 70 y del 80. El mismo día del golpe militar, el Fondo Monetario Internacional aprobó un crédito, aun cuando las nuevas autoridades no habían sido reconocidas por ningún país en el mundo. Hoy, y esto se produjo entre el 2015 y el 2019, seguimos endeudados con el Fondo Monetario Internacional. Y ellos forman parte de las decisiones económicas que tomamos todos los días. Por eso reivindicamos la figura de Néstor Kirchner y de Lula da Silva, cuando tomaron en el año 2010 la decisión de pagar y echarlos. Todo tiene que ver con todo. También se estatizó la deuda privada de más de 70 grandes empresas, las que habían financiado el golpe, ¿no? Macri, Techin, FIA, Ford, Citibank, IBM, Banco Francés. El monto de alrededor de 22.000 millones de dólares duplicó el valor de la deuda. Todas estas cosas nos pasaron durante 8 años, mientras iban desapareciendo compañeros y compañeras. Es para que reflexionemos, para que pensemos y para decir que una vez más venimos acá a rendir homenaje y a combatir alegremente dentro de los consensos democráticos para terminar de torcer el rumbo que viene desde el fondo de la historia y poder construir un país para todas y para todos. Es el mejor homenaje que le podemos rendir a nuestros 30.000 y a la familia Reimer. Nada más que eso. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Para finalizar este emotivo acto vamos a realizar la plantación simbólica de un ceibo, nuestra flor nacional, en homenaje a los 40 años de democracia. Esto va a ser una plantación simbólica y después el ceibo será colocado en el óvalo de la entrada de nuestra ciudad. Compañero Teodoro Reimer. Presente. Compañero Teodoro Reimer. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Vamos a invitar a todas y a todos que nos sigan acompañando
en las actividades que se van a desarrollar en este día. Vamos a ir ahora hasta el honorable Consejo Deliberante. Desde ya, muchísimas gracias y muy buenos días.